Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Dios les bendiga a todos. Es una bendición muy grande estar desde acá, desde nuestra casa, transmitiendo. Y como les hemos dicho en estas noches, está bien. Hay algunos que estamos todos ocupados en esta hora. Mi esposa está en su tiempo con el Señor, mi hija está haciendo estudios en su universidad, también mi hijo con la nieta. Y bueno, yo creo que todos en las casas estamos como en una dinámica similar, ¿cierto? Hace algunos días hemos venido transmitiendo en las horas que nosotros normalmente tenemos con la iglesia, hemos venido transmitiendo, haciendo las transmisiones de los cultos. Los días martes nosotros tenemos un tiempo de intercesión, pero como en este momento nosotros estamos 24 horas de cadena de oración, hemos tomado tiempo para estar juntos acá en la oración, todos desde sus casas. Entonces el tiempo que hemos tomado los martes es para hablar sobre la oración, hacemos estudios sobre lo que representa la oración para nuestras vidas. Los días jueves normalmente tenemos un culto en donde estudiamos la palabra y el objetivo es que los jueves hacemos un estudio dentro del desarrollo de la vida cristiana. Pero en estos días que he estado transmitiendo, hemos hablado sobre algunos estudios que venimos haciendo con los hermanos de la iglesia y un acercamiento a las Sagradas Escrituras. Resulta que hay algunas personas que nos han pedido el acercarnos a través de las Sagradas Escrituras y conocer la Biblia. Algunos me han manifestado, pastor, qué bendición, conocer un poquito más de Dios, conocer un poquito más de las Sagradas Escrituras, y es lo que estamos queriendo hacer. Pero algunos me decían, no tenemos mucho concepto de la Biblia, estamos como para arrancar de cero, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, el objetivo es que comencemos un ciclo de estudios de las Sagradas Escrituras y que lo podamos hacer todos los días. Martes y jueves tenemos culto de la iglesia, pero algunos me han sugerido que sea más tarde por los niños. No sabemos bien qué hora sería más indicada para que hagamos una maratónica. Todos los días hagamos un estudio bíblico y ese estudio bíblico lo podamos hacer eh, a la misma hora. Otros me han sugerido que puede ser a las 10 de la mañana. Entonces me gustaría que en los comentarios, y si usted puede empezar a colocar algún comentario en el video, debajo del video, me dice a qué horas es más fácil hacerlo. De todos modos, el video va a quedar en mi muro, pero de todos modos sería muy bueno interrelacionarnos y hacer algo así, como es algo abierto para que cualquier persona lo pueda hacer. Entonces sería muy rico que nos podamos acercar a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no tomamos un tiempito de darle gracias a Dios? Nosotros siempre comenzamos con un agradecimiento a Dios. Quiero saludar también a Giovanni, nuestro vecino, que también está eh, pendiente de esta transmisión, su hermana y otras personas que nos han estado contactando, familias de algunos de los hermanos de la iglesia y también con quienes ellos están conviviendo y tal vez no asisten a una comunidad cristiana, pero les gustaría eh, conocer un poquito más de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, porque hasta el día de hoy, Señor, hemos visto tu presencia, hemos visto tu amor, hemos visto tu fidelidad. Permite que nosotros podamos acercarnos delante de ti con un corazón dispuesto, contrito y humillado, y que todos los que estamos a través de estas redes sociales, Señor, podamos darte honor y gloria y podamos bendecir tu santo y divino nombre. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, porque tú eres nuestra paz, nuestra bendición, y a través de ti podemos crecer. Gracias por los hermanos que están conectados, por las personas que se unen en esta hora, por las familias que se unen en esta hora a estudiar de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos comenzar desde cero. Y para comenzar desde cero, tendríamos que conocer un poquito acerca de qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Pues vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. A ver,
¿Qué encontramos en cuanto a las Sagradas Escrituras? Encontramos que muchas personas nos hablan de Dios. Cada una habla a su manera, ¿cierto? Alguien dice, yo creo que Dios es esto. Si nos reunimos en un grupo de personas de acuerdo a nuestra mentalidad y nuestro criterio, podemos dar un concepto acerca de lo que es Dios, acerca de lo que es la palabra de Dios. Otros tenemos algunas dudas acerca de la Biblia, si sí es correcta, si sí es la palabra de Dios. Hay preguntas que salen como, venga, un momentico, pastor, ¿cuál Biblia es la mejor o cuál es la verdadera? Porque es que se oye hablar que hay una Biblia que tienen los católicos, los evangélicos, de dónde sacaron una Biblia y la otra. Déjeme decirle que en sí la base de la Biblia es la misma. Y a medida que vamos a ir estudiando nos vamos a dar cuenta de todo este proceso. Recuerda que martes y jueves vamos a estar a esta misma hora en culto, pero algunos me han pedido que por qué no todos los días tenemos un maratón y estudiamos la Biblia. Hay muchos temas. Estas clases son más de 87 lecciones. Entonces podríamos tomarnos un buen tiempo y mientras que estemos en las casas podríamos ir adelantando en esta parte, pero están ustedes. Si ustedes me dicen a las 6:30 todos los días, entonces tendríamos culto martes, pues que tenemos un tiempo de estudio sobre la oración. Los jueves que tenemos un estudio en esta parte, en este momento nos está conectando Elizabeth Montoya, ella es de la iglesia, Dios te bendiga Lisa, y Dora Granda, que siempre sabemos que es de nosotros, ¿cierto? Algunos se conectan y les veo la imagen, pero no la logro captar muy bien. Pero algunos escriben, por ejemplo, Dorita escribe, Dorita Granda dice, Dios te bendiga, pastor, me gustaría que fuera a las 7 de la noche, perdone que sea tan imprudente, ya que no soy de palabra y renovación. Sí, Dorita, tú sigues siendo de hermana de la fe, estás en otra comunidad, pero eres parte del cuerpo de Cristo y somos hermanos y siempre te hemos tenido como parte de nosotros. Vamos a tenerlo en cuenta, vamos a mirar el concepto de la mayoría, yo no sé qué, cada uno tiene horarios diferentes para hacer esto, para poder que a través de el, la presentación en vivo tú puedes escribir y colocar preguntas y podríamos como cambiarme más bien esto. Gracias Flor, también está ahí conectadita. Entonces estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? De la Biblia sabemos que es la palabra de Dios. Una preguntita ahí es eh, si la Biblia es la palabra de Dios, primero que todo, ¿de dónde salió el concepto de que esto es una Biblia? ¿Qué es Biblia? Biblia viene de biblos, que es una colección de libros. La Biblia tiene una colección de 66 libros en donde Dios nos va a hablar. ¿Hasta dónde podríamos nosotros entender la Biblia? Y que la entendiéramos de la misma manera. Yo quiero decirte, la Biblia cualquier persona la puede entender en todo el mundo de la misma manera. Si alguien está en Europa y alguien está en América, puede entender la Biblia de la misma manera. Hay principios muy especiales. Por ejemplo, quienes tenemos las Sagradas Escrituras tenemos una bendición de Dios en nuestra vida. No es tenerla en el Salmo 91 y hacerlo de abrirla ahí todos los días y que el Salmo 91 permanezca ahí. Es más, alguien le llamaba a esa página del Salmo 91 las hojas amarillas de la Biblia, porque como el viento, el sol, el frío y todo, entonces se va poniendo amarillita las hojas y la gente cree que es, al tenerlo abierto el Salmo 91, hay una protección. Déjame decirte que no es así. Hay gente que carga en la billetera el Salmo 91 y lo tiene y dice, ay, esto es mi protección. No es así. No son oraciones, no son rezos lo que nos va a cuidar, sino es el mismo Dios. ¿Cómo el mismo Dios va a obrar en mi vida? ¿Cómo el mismo Dios va a entrar en mi vida? Entonces, entendemos que la Biblia es una posesión maravillosa. ¿Por qué no va conmigo al libro de Apocalipsis? Y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar algo tan precioso para nosotros, porque a través de él el Señor también habla. Y en el capítulo 1, en donde hay una presentación de lo que es la revelación de Dios en el caso del libro de Apocalipsis, en el versículo 3 dice, bienaventurado, o sea, muchas veces feliz, tremendo, muchas veces feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Aquí Apocalipsis habla de lo que está pasando hoy. Que estamos mirando cómo Dios trata con la humanidad. Esto que hoy estamos mirando desde, creo que siempre lo hemos hecho, pero creo que desde el año pasado, con la iglesia veníamos diciendo, va a llegar un tiempo donde no nos vamos a congregar. Y eso se volvió repetitivo. Yo lo venía predicando desde junio del año pasado, más continuamente. Y les decía a los hermanos, va a llegar el momento. El último culto que hicimos, que nos reunimos para hacerlo bajo la responsabilidad que teníamos ante las autoridades, después de ese día ya vino el decreto de no volvernos a reunir, no sabíamos. Ese día yo les decía a los hermanos, vengan porque puede que sea nuestro último culto hasta, no sabemos, porque hay que mirar cómo se desenvuelve el mundo, cómo se desenvuelve todo este virus, todas estas cosas, que ya es pandemia, para poder que nos podamos reunir. Eso ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Para nosotros no nos acongoja, aunque hay un dolor, una necesidad de estar juntos con los hermanos de la iglesia, pero es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su palabra. Siempre Dios ha guardado a su pueblo. No podemos decir que es un amuleto el tener al Señor en nuestro corazón. No lo es. Para decir que Dios no puede tratar con nuestras vidas. Dios podría tratar con alguien a través de esta pandemia y ese alguien poder tener una necesidad de Dios y Dios presentarse y ya presentarse ante la presencia de Dios. Pero creemos que nosotros los cristianos, Dios, a medida que el tiempo ha pasado, nos ha guardado, nos ha llevado, y si no fuésemos, nos vamos con el Señor. El bíblico que si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, y la gente dice, hombre, pero ¿cómo esta gente cristiana es tan feliz teniendo las Sagradas Escrituras? Por eso, porque las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de esto. Estoy saludando a Jessica Paola Loaiza y también al pastor Cristian Meneses de Aranjuez, la iglesia Manuel de Aranjuez. Entonces, cuando estamos mirando esto y escuchamos que dice que somos bienaventurados los que estamos leyendo eh, las palabras de esta profecía, habla de Apocalipsis, pero también está hablando del contexto de la Biblia, y dice, y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, hay que conocerla y conocerla nos hace guardar sus principios. Muchas veces no sabemos cómo vivir para Dios porque no hemos estudiado la palabra. El objetivo nuestro como ministro es que la gente conozca la palabra y que cuando alguien hable acerca de ella, pues tú la conoces y dices, no, eso no está en la Biblia. Eso que están enseñando no tiene que ver con ella. Entonces, esa parte es importante. Entonces, la Biblia es algo tan maravilloso, lástima que mucha gente no ha entendido, no ha sabido que es las Sagradas Escrituras, y es un tesoro muy grande. Es el tesoro de los tesoros, es la brújula para nuestra vida, desde la infancia hasta que estamos viejos. Vamos a encontrar que ella nos va a hablar acerca de cómo vivir, va a hablar acerca del desarrollo de la vida, nos va a dar una visión de lo que es la cosmovisión del mundo desde la perspectiva de Dios, nos va a enseñar a nosotros desarrollar toda nuestra vida y a través de ella Dios nos va a dar una visión de todo lo que podemos percibir para hacer y para hacer en la vida. Mucha gente no sabe qué es lo que quiere Dios para su vida y al encontrar en la escritura encontraron eso. A través de la escritura hay una guía y quienes estamos casados, Dios nos dio a la esposa y a ellas el esposo de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces es algo que es especial. La Biblia, entonces, es algo que nosotros tenemos que leerla para convertirnos en personas sabias. La Biblia también hay que creerla para encontrar la salvación en ella y hay que practicarla para nosotros entonces ser santos delante de Dios. Este librito que ustedes ven es la misma voz de Dios, es el mismo Dios con nosotros. En el libro, capítulo 1 del libro de Juan, está diciendo que, hablando acerca de la presentación de Jesús, y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es el mismo Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En dónde está Cristo? Él ha entrado en nuestras vidas, pero Cristo está acá. Cuando yo me acerco a la Biblia, tomo a Cristo y Cristo empieza a través del conocimiento de ella a entrar en mi vida. A medida que yo devoro las escrituras, estoy devorando, en un sentido lo estoy dando, a Cristo y estoy llenándome de Cristo. Y entre más escritura hay en mi vida, más lleno del Señor estoy. No en vano, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 20 y 21,
Si tienes una hojita, sería muy bueno un papel y lápiz, puedes hacerlo. Pues esto va a quedar en Facebook, en el muro donde ustedes están mirando y lo pueden recopilar. Me han comentado que algunos videos cristianos los han bajado de la red por... Es factible que haya tanta información, no sé hasta dónde sea cierto, pero entonces espero que esto se quede en el muro del Face durante un largo lapso de tiempo. Pero mi recomendación es que usted, si no tiene un lápiz y papel en este momento, lo replantee. Y la otra es que tenga un libro de estos en su casa, una Sagrada Escritura. Cualquier Biblia que tengas en tu casa te va a servir. Para estos estudios vamos a necesitar la Biblia. Tú ahora me anotas aquí mismo a qué horas crees que podría ser más recomendable y en medio de eso pues vamos a buscar la hora más recomendable para estudiar las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces en 1 de Pedro estamos mirando que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, nada de lo que fue escrito de la Escritura es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad de los hombres, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de algo muy especial y es los que nos colocaron las escrituras. Esta Biblia fue escrita por más de 40 escritores y a medida que vamos estudiando nos vamos a dar cuenta que no es cualquier palabra, no es una inspiración que a alguien se le ocurrió hacerlo, porque en ellas hay unas verdades tremendas, sino que fue el Espíritu Santo, y lo vamos a ver porque en los estudios fue el que guió a estos hombres de Dios para que lo que nosotros tenemos sea de mucha bendición. Por ahí nos está escribiendo Juan Fernando, está dándonos la manito así, y Robin, son hermanos de la iglesia, me está diciendo que... bueno, que estamos edificando las ovejas y da gracias a Dios pues por lo que estamos haciendo a través de este medio. Amén, hermano Robinson. Esa es una de las cosas que estamos encontrando. De la Biblia por eso es tan importante y por eso todos los días nosotros nos acercamos a ella. Los mismos hermanos de la iglesia, aquí tengo por ejemplo a Robin que lleva un buen tiempo estudiando las escrituras y otros hermanos que nos han hablado, reconocen la necesidad de hacerlo a diario y cada vez que la estudiamos ella nos está dando crecimiento. En el capítulo 5, en el versículo 39 del Evangelio de San Juan, dice las Sagradas Escrituras, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, qué importante, queremos conocer al Señor a través de las Sagradas Escrituras. Todo el mundo habla de Dios, como lo dije ahora, pero hay una forma que Dios quiere que nosotros conozcamos en Él. ¿Por qué? Porque primero que todo Dios lo dio a través del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios quiere que la entendamos? El Espíritu Santo nos va a guiar para que Dios empiece a hablarnos a nosotros y nosotros podamos comprender las Sagradas Escrituras. La Biblia da un consejo y es una necesidad. Yo no voy a entender la Biblia si yo no he experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento vamos a ir hablando en esta semana. Pero tengo que hablar de eso un poquito. El nuevo nacimiento se va a dar en mi vida cuando yo entro en una naturaleza espiritual para que cuando yo lea la Biblia la entienda. Por eso tú ves una persona que llega a una iglesia cristiana y le dices, ve, pero tan rápido de entender la Biblia. Aún mismos religiosos se han acercado a hermanos creyentes de la iglesia y les dicen qué capacidad para entender la Biblia. La capacidad la da el Espíritu Santo. Es lo primero que yo tendría que hacer para entender la Biblia. Estamos hablando de ella, vamos a conocerla más, pero lo primero que tengo que hacer es decirle al Señor, entregarle mi vida. Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No toda la gente que hay por las calles son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Qué pesar. Todos son criaturas de Dios. Pero una persona se convierte en hijo de Dios cuando lo recibe en su corazón. Mi abuela nos decía, ¿cierto? Y lo comenté en estos días también. Ay, ese cristiano. Y usted escucha que los viejitos dicen, ay, ese cristiano. No, 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 abuela. No es cristiano, es musulmán. No cree en el Dios de la Biblia. Cree en el Dios del Corán. No es lo mismo. Alguien diría, todas las religiones van al mismo Dios. No, los cristianos tenemos el concepto de sagradas escrituras y entendemos que es sagrada escritura. Y los cristianos, hay mucha gente que cree en las escrituras.
los cristianos evangélicos, los cristianos católicos, hay cristianos que entienden que esta es la palabra de Dios. No hay otro libro, hay otros que tienen libros diferentes, ¿cierto? Hay una revelación que es el libro de Mormón y ellos dicen que es el otro evangelio de Jesucristo. A medida que estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta si es verdad o no. El Corán, que también es un libro sagrado y dice, no, es de Dios. Vamos a ver qué diferencia hay entre las Sagradas Escrituras, cómo Dios se revela y cómo nosotros creemos que solamente las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cómo entenderla? Primero tengo que recibir al Señor, porque como el Espíritu Santo fue el que le inspiró, Él debe estar en mi corazón para que cuando yo la lea la entiendo. Por eso mucha gente la lee y dice, yo no la entiendo. ¿Por qué no la entiende? Pues porque no ha recibido al Señor en su corazón. Es lo primero que tendrías que hacer, es recibir al Señor en tu corazón. ¿Cómo lo haces? En un momento tuyo. No necesariamente tenemos que estar en esta reunión, sino un momento tuyo con el Señor, tal vez ahí en tu hogar, a lo mejor hay tanta gente alrededor tuyo ahora que dices, o puedes estar ahí con gente creyente, o puedes estar sola o solo, y es un momento donde tú le dices al Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, entres en mi corazón, me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. No importa lo que tú hayas hecho, no importa si has cometido actos muy malos, no importa si hayas destruido un matrimonio, no importa si tu vida no ha sido la mejor en los términos humanos, tú puedes acercarte a Dios y decirle al Señor, esta es mi vida, Señor. Tal vez es un despojo de vida, perdóname lo que te digo así, pero te necesito, Señor. Entonces, cuando tú le dices eso al Señor en una oración, en tu cuarto, yo he conocido gente que en un momento de dolor han estado duchándose. Yo no sé si han escuchado, se pueden meter a YouTube a escuchar a Vincent Valedón, un cantante cristiano. Y Vincent Valedón dice que él había escuchado mucho de Dios, pero que un día de crisis en el baño empezó a orarle a Dios. Y Dios lo tomó en el baño, cayó rendido a los pies de Jesús, se arrodilló bajo la ducha y fue una experiencia espiritual. En cualquier lugar hay una experiencia espiritual con Dios. Después de que Él ha entrado en mi vida, yo empiezo a leerla. Y la Biblia se convierte en una delicia para mí. Lo primero que tendríamos que hacer es saber por dónde empiezo, ¿cierto? La Biblia fue escrita eh, y la Biblia, entendemos que la Biblia fue escrita en idiomas diferentes, para culturas diferentes. Si tú empiezas a leer la Biblia, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, hay cosas que no vas a entender por el momento. Por ejemplo, las guerras, los muertos, porque Dios los llevó por tantas calamidades. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue más para los judíos y nos habla a nosotros hoy. Pero hay que entender el Nuevo. Yo desearía muy bueno que uno empezara a leer el Nuevo Testamento y después pasar al Antiguo. Es más, en el Nuevo Testamento, algunos dicen que el libro de Juan podría ser el mejor. Nosotros tenemos 40 semanas con el libro de Marcos, de Juan Marcos, y después de que aprendamos unas cosas que vamos a aprender poco a poco, por ejemplo, cómo hacer un buen estudio de la Biblia, pero después de que veamos toda esta introducción, nos vamos a dar cuenta de la necesidad de ir a estudiarla pasito a pasito, como va uno poquito a poquito aprendiendo. Cuando estábamos en la escuela, que aprendíamos las vocales, aprendíamos la consonancia de ellas, la uníamos con las consonantes y empezábamos a unirlas, así vamos a aprender a leer la Biblia y a estudiarla. Entonces vamos a aprender en esta primera introducción, una introducción apenas hoy de las Sagradas Escrituras, y lo vamos a hacer. Entonces el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que en estos días yo estaba haciéndolo un ejercicio con los hermanos de la iglesia? Entonces decía Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue dado para el pueblo judío y a través del Antiguo Testamento Dios le habla a ellos, nos habla también a nosotros hoy, pero hay que saber llegar al Antiguo Testamento para interpretarlo. Entonces, en el Antiguo Testamento está el Pentateuco, que son los libros que Dios utilizó a Moisés para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el resultado de una promesa que Dios le dio a un hombre, Abraham. Lo sacó de una vida muy mala, de un pueblo pues muy malo. El pueblo era malo y él era un hombre que tenía deseos de Dios. No puedo decir que era un hombre bueno, porque sin Dios no hay nadie bueno, pero tenía cosas que lo acercaban a Dios. De pronto tú me estás mirando y tú dices, yo no le he hecho nada malo a nadie, yo no he matado, pero si no has tenido al Señor en tu corazón,
vas a necesitar del Señor en ti, porque por bueno que seas, siempre hay algo malo en ti, en nosotros. Por eso lo necesitamos a Él. Entonces, en la medida que Dios se reveló a Abraham, hubo una promesa que dio que tendría una gran descendencia, no me voy a detener ahí, pero esa descendencia se convirtió en el pueblo de Israel y Dios tiene que darles al pueblo de Israel unas normas de vida. Entonces Dios utiliza al pueblo de Israel para darle normas de vida. Vemos unas muy estrictas. Por ejemplo, en las normas de ellos no podían comer ciertos alimentos y se llamaban inmundos. En el Nuevo Testamento ya no dice así. ¿Por qué lo llamó Dios inmundo a ellos? Porque era el peligro que ellos tenían de comer alimentos que necesitaban mucha cocción. Por ejemplo, el cerdo era prohibido en el Antiguo Testamento y fue una de las normas de Moisés. Pero ¿por qué fue dado al pueblo de Israel eso? Porque el pueblo de Israel en el desierto al comer esos alimentos se dañaba. Entonces Dios les dijo, no coman, son inmundos. En el Nuevo Testamento ya Dios los santifica. Entonces mira qué importante conocer historia antes de ir al Antiguo Testamento. Entonces Moisés les habla de eso. Hoy nosotros estamos como algo así, ¿cierto? Nosotros tenemos el peligro, no salga a la calle. Hombre, ¿por qué? Pues porque hay una contaminación. El salir a la calle aún para un creyente, si no es Dios el que lo lleva y no es hacer una misión de Dios, y creemos que quienes están saliendo a predicar a las calles, de pronto lo haremos nosotros también, no hay problema, es Dios el que nos guarda. Y nuestra vida está en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios, los que hemos sido llamados para eso, ¿cierto? De resto el pueblo tiene que estar en las casas y nosotros, si el Señor nos tiene aquí, aquí nos quedamos. Pero si hubiese una necesidad y Dios quisiera hacer algo, pues hay que hacerlo porque amamos a Dios y amamos la humanidad y es el servicio, no es escondernos, estamos sirviéndole a Dios. Pero entonces hablándole de esto, por eso Moisés les da eso. Después vienen en el Antiguo Testamento los libros que le conoce la Sagrada Escritura como son los históricos, y eso es la historia de Israel. En esos libros vas a ver desde Josué hasta Nehemías, hasta Esther, vas a ver toda la historia que ellos vivieron. No está en forma cronológica, o sea, cronológico es que vas a encontrar la historia de sucesivamente como ocurrieron, no. Prácticamente lo que narra la historia de Israel algunas veces es repetitivo. Tú vas a leer Crónicas y vas a leer el libro de los Reyes. Los dos libros de Crónicas van a narrar cosas muy similares a lo que narra el libro de Reyes. Al unirlos y al hacer una buena lectura de los dos, vamos a entender muchas cosas del trato de Dios con Israel, con ellos. Después vienen los libros poéticos que son en prosa, que no son doctrinales, que no los puedo leer para entender cosas de Dios en la doctrina, sino para ver el trato de Dios con el pueblo y cómo ellos lo percibieron a Él. Después vienen profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Daniel, y estamos hablando de estos, son 5 profetas mayores que nos van a hablar más de un trato de Dios con Israel en un momento determinado, y los usa de una manera tremenda, y los escritos muy largos, muy amplios. Y después siguen los profetas menores, que son los libros más cortos. Esos son los libros del Antiguo. En el Nuevo, en esas 5 divisiones del Nuevo Testamento que son los Evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Dios nos va a hablar. En Mateo Dios le va a hablar a los judíos, también nos habla a nosotros, pero el pensamiento es más como presentar a Jesús a ellos. Es presentar la necesidad de que ellos vean, y nosotros también, que Jesús es un Mesías que desde el Antiguo Testamento fue prometido a la humanidad, que el Señor Jesús es Dios, que el Señor Jesús es la revelación, por eso Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, y vamos a empezar a mirar toda esta presentación. En Mateo vamos a mirar las enseñanzas de Jesús, todas las que dio en toda su vida, compiladas desde el capítulo 5 en adelante. El Sermón del Monte no es un sermón, son muchos sermones, pero en Mateo están unidos como un solo sermón de toda la doctrina de Jesús para con los judíos en cuanto al sermón. En esta misma división, son 5 divisiones del Nuevo Testamento, está Mateo, Juan Marcos, o el libro de Marcos. Marcos fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos era un judío que tenía nacionalidad romana. Entonces era judío, hijo de padre judío y romano, entonces por eso tenía la doble nacionalidad, Juan Marcos. Y Juan Marcos va a presentar el Evangelio de Jesús como lo veían los romanos. Los romanos, los imperios anteriores fueron romanos, griegos, y ellos tuvieron toda una forma y una filosofía de vida. Ellos veían a los dioses como gente lejana, como no les interesaban los seres humanos, y los conflictos que se vivían entre ellos los sufrían los humanos. Pues Dios le da la sabiduría a Juan Marcos para presentar a Jesús como un hijo de Dios, pero como un hijo de Dios que viene a servir.
Si tú miras la filosofía griega, ves que ellos tenían supuestos hijos de dioses, Odiseo y todos estos que fueron hijos de dioses, que estuvieron entre los humanos amando a los humanos y era la pelea con los dioses. Jesús no hizo eso, Jesús es Dios encarnado, humanado, pero que se entrega para hacer una obra con nosotros. Entonces Juan Marcos, Lucas, es un libro escrito por el único escritor de los más de 40 escritores de la Biblia que no era judío, era griego. Y Dios permite que él escriba, era un médico griego, y la forma de escribirlo es como los médicos, da como una receta. Entonces tú vas a leer Lucas, mira qué tan importante es estudiar la Biblia, ¿no? Y entender. Entonces al estudiar Lucas nos damos cuenta que, uy, no, eso es una bendición, porque Lucas nos va a hablar y nos va a describir el por qué Jesús lo hizo, cuándo lo hizo, el estado de la persona, como los médicos, cuando uno llega y dice, ¿qué tienes? Y empiezan a hacerle como una encuesta a uno y uno dice, pero este es médico, le digo que me duele una muela, o bueno, un odontólogo, le digo que me duele algo del cuerpo y empieza a investigarme. Claro, porque hay enfermedades que se manifiestan y pueden ser somáticas o psicosomáticas en la mente. Entonces, Lucas habla de cómo Jesús hizo los milagros, cómo se presentó, pero habla de la necesidad del hombre y cómo él satisface la necesidad del hombre. Bueno, y muchas otras cosas más. Y ya el libro de Juan es un libro muy especial porque lo escribe uno de los discípulos del Señor, que es Juan. Y Juan, algunos lo conocen como el discípulo amado, ¿cierto? Juan escribe de una manera especial porque tiene una relación con Jesús especial. Por eso muchos dicen, leamos, empecemos con el Evangelio de Juan, porque Juan es especial. Porque Juan nos va a hablar acerca de la necesidad de acercarnos a Jesús y de verlo a Él como alguien tan especial. Él también escribe por allá, al terminar el Nuevo Testamento, las cartas de Juan. Y es tan hermoso porque ni siquiera nos habla como hermanos, queridos hermanos, amados hermanos, sino hijitos míos, amados. O sea, nos presenta, es un hombre de amor que Dios utiliza. Y que bueno, después Dios también va a utilizarle para hablarnos muy fuerte en el libro de Apocalipsis sobre la condición de la humanidad. Pero nosotros tenemos algo tan especial porque tenemos al Señor con nosotros. Entonces mira qué tan importante las Sagradas Escrituras para nosotros. Si la humanidad hoy supiera de las Sagradas Escrituras, estas pandemias no las sufriríamos. Uno es el resultado de la maldad del hombre, lastimosamente. Es el resultado de no obedecer a Dios. Sea hecho en un laboratorio, haya sido porque la gente estaba tomando animales. Hay animales que la Biblia prohíbe comerlos todavía. Y si fue a través de uno de esos animales que la Biblia prohíbe, por ello está el murciélago, pues si fuese así, porque hay tantas teorías hoy frente a eso, también es por la desobediencia del hombre. O sea, qué tremendo que si nosotros conociéramos a Dios viviríamos mejor. Yo quiero decirte que los pueblos del mundo, si tú vas a ver la historia desde la antigüedad, la Edad Media y todo, el desarrollo que hay en el mundo, en la ciencia, la trajo Dios a través de hombres que le servían a Él. La mayoría de grandes inventores y gente que ha hecho cosas grandes por la humanidad fueron cristianos que tuvieron una relación íntima con Dios. Mira todos los inventores y todos los que trajeron teorías tremendas, Newton, toda esta gente, y vas a darte cuenta que fue gente que se acercó a Dios y que Dios les dio esa sabiduría. Y yo estoy seguro que en las manos de nosotros, los cristianos, está la resolución de todos estos conflictos que están sucediendo hoy en el mundo y que me encanta. Yo estoy en una comunidad donde hay mucha alboroto, mucha cosa, pero en estos días yo he notado por allá, en la parte de afuera, en una unidad, pero afuera de la unidad hay mucha bulla y muchas cosas, he notado que la gente ha estado, en mi misma unidad hay personas, no todas las personas tienen una vida tan asertiva con las cosas de Dios. Todos debemos tener algo de fe y debemos tener algo, pero hay personas muy difíciles. Pero me llama la atención que en estos días escucho en sus casas himnos cristianos, escucho que cantan a Dios. Por allá escuché en estos días cómo no creer en Dios y yo, Dios mío. Y eso le toca a uno el corazón y le parte porque en medio de las crisis el hombre necesita de Dios. Esta palabra ha llegado a la vida de muchas personas. Hay gente que le dice a uno, oiga pastor, pero es que toda la gente evangélica fue mala.
Yo que vea que aquel fue hasta pastor y fue asesino, que allí que él yo no sé qué. Y uno se ríe y dice, bueno, pues el apóstol Pablo fue un hombre que conoció mucho de Dios, tuvo mucho conocimiento de él, pero hubo un momento en su acerramiento a su tradición de la ley y tradición del judaísmo que intentó acabar con los cristianos, porque la Biblia dice que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos y asolaba las ciudades. Y sin embargo Pablo llegó al Señor y fue una persona tan especial. Entonces Dios puede usar una persona, no, no necesariamente alguien haya tenido que llegar allá, pero hay gente que ha llegado hasta allá. Entonces yo me monté una vez en un taxi, todos tenemos un pasado, unos más difíciles que otros, y esa persona me decía, yo le hablé, yo llevaba una Biblia y me hablaba y me decía, hombre, viene que todos esos pastores, y yo soy pastor, pero yo no le dije que era pastor, y tienen que ser uno malo, pues yo me reía y le decía, no, todos somos malos, todos. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y la Biblia también dice todo por cuanto todos pecaron. Y uno dice, pero ¿cómo que todos? Si la Biblia habla de gente tan buena, ¿verdad? La Biblia dice que algunos fueron arrebatados al cielo. ¿Cómo sería de santo ese hombre que Dios lo arrebató al cielo, ¿cierto? No, Elías. Pues déjame decirte que la Biblia dice todos. Y cuando dice todos, es que no y Elías necesitaron de Dios. Y fue Dios el que los guardó y los santificó. Y ellos todos, tú vas a ver en todos, hasta en Abraham, que es el padre de la fe, y los judíos lo llaman como su padre, tuvo fallas en su vida. Note que Abraham, por ejemplo, negó a su esposa durante 2 ocasiones porque era bella y ellos estaban saliendo, estaban buscando la tierra prometida y fue capaz de negar a su esposa. Algunos lo llamamos el padre de la fe. Entonces alguien dirá, oiga, ¿cómo así eso hizo Abraham? Si es el padre de la fe. Dios tuvo una relación tan linda y él lo volvió un hombre de fe, pero fue de fe en creer que las promesas de Dios iban a ser una realidad en él. Por eso es tan especial y por eso podemos entender hoy esta situación. Entonces cuando encontramos esto decimos, Dios mío, entonces qué especial porque yo no estoy tan mal para que Dios me use, Dios te podrá usar. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Y tú que estás mirando este video, el Señor te llamó para cosas especiales. Pero no es solamente que te llamó y ya. Yo veo por la calle gente con muy buenas intenciones, pero no lo saben hacer. Hay gente que carga la Biblia en las calles. Me da dolor, porque uno encuentra gente, yo no sé si usted lo ha escuchado, con un megáfono diciendo, hijo del diablo, reciba al Señor, viejas no sé qué, diciéndole a las señoras, porque hablan de las vecinas, porque se manejan mal, porque ven novelas y cosas así. Y me da un gran dolor porque yo digo, tienen una gran experiencia, tienen un gran deseo de Dios. Es más, yo me he encontrado con algunos que me saludan, hola hermano, y a mí hasta me da pena. No pena hablar de Dios, sino pena de ver cómo no saben llegar a las personas y decirles, yo andaba en esa circunstancia y Dios me cambió a mí y ojalá y te cambiará a ti. Entonces hay que conocer de la Biblia para darnos cuenta que un Dios santo, siendo tan santo, a nadie acusó para mandarlo al infierno. Sí, la palabra de Dios condena, es un arma de doble filo, ¿cierto? Una espada de doble filo. Para algunos es salvación y para algunos lastimosamente esta palabra es de condenación, porque el que no la recibe no alcanza la salvación que Dios nos quiere dar. Entonces, hablando de este gran libro, mire todo lo que podemos hablar de lo que hace este gran libro en las personas, que son las Sagradas Escrituras, que es lo más hermoso que puede llegar a una vida, a un hogar, y en estos momentos en que nosotros como familias lo necesitamos, ¿cierto? Todos necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Entonces la Biblia, aunque la Biblia tiene un contenido tan grande, hay porciones de ella tan especiales en las que Dios va a empezar a tratar con nosotros para formarnos. Una vez Dios forme nuestra vida, va a empezar a través de ella a guiarnos. Todos los días Dios nos va a guiar. Todos los días. La Biblia nos va a mostrar cómo caminar. Y como les dije al comienzo, la Biblia nos va a mostrar lo que va a acontecer. En ella está escrito todo. Lo que está aconteciendo en el mundo, sí. Y veo gente muy emocionada diciendo, ya, eso va a pasar ya.
La humanidad debe ser tratada, el hombre tiene que ser quebrantado. Esta es una buena oportunidad. Esperemos que en este momento no pase como cuando uno está en un velorio, que cuando todos vamos al velorio somos, ay Dios mío, y cuando uno se muere, ¿qué pasa? Y a los que somos creyentes nos dicen, no, hombre, y entonces uno empieza a hablar del Señor, sí, 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 claro, y se hace uno una reunión y habla de Dios y abre la Biblia, todo el mundo dice sí, pero cuando ya la persona que murió le enterramos, se nos olvida y a la semana el muerto al hoyo y el vivo al baile, dice la gente. No, entonces Dios en el trato del hombre está quebrantando al hombre. Dios nos está quebrantando. Y esto que está viviendo la humanidad es un momento de reflexión. Esperemos que la reflexión que estamos teniendo sea tan especial que el mundo se despierte a la necesidad de Dios. Hay cosas que están escritas en la Biblia que después hablaremos cuando hablemos de muy adelante, que podamos hablar de escatología. Y si no es por estos medios, ven a la iglesia. Pues si no vas a una iglesia, si estás en tu iglesia, crees en tu iglesia, fiel al Señor con los pastores que Dios te ha colocado. Pero si no tienes ninguna iglesia y esto pasa, cuando esto pase, ven a la iglesia. Y nosotros tenemos seminarios de muchas cosas y entre ellos está la escatología, que es ver qué es lo que va a suceder y va a seguir pasando en estas cosas, pero es para gente madura, porque hay que crecer en Dios para entender lo que va a pasar con la humanidad y con nosotros que estamos guardados por Dios y que tenemos la bendición del Señor. Entonces, el objetivo de la Biblia es que Dios habla. Dios habla a nuestras vidas. Hay una versión de la Biblia que dice Dios habla al hombre. Sí, ese es el propósito de la Biblia, es que Dios nos está hablando, y no solamente por la Biblia. En la revelación de Dios por allá en el libro de Romanos, la Biblia dice que Dios se revela a los hombres por medio de las cosas creadas. Y también entonces dice que cuando el hombre llega a la corrupción, es entregado a pasiones vergonzosas, es entregado a hábitos malignos, y la única manera sería volver a Dios. Entonces la Biblia dice que a través de estas cosas que están sucediendo, Dios también está hablando. Aún a nosotros nos habla por ella, y esta es la revelación especial de Dios. Pero hay una revelación natural de Dios que es los acontecimientos. Dios le está hablando ya a la humanidad. Muchos están viendo la necesidad de eso. El autor de la Biblia, entonces, no podíamos decir, yo no sé, yo a veces leo libros y dice, autor de Génesis, del Pentateuco, según se dice, Moisés, y en Deuteronomio también hay una explicación de que fue Moisés el que escribe estos libros, y es tremendo, pero realmente yo difiero de eso, y yo no solamente, pues, quienes conocemos la Biblia difieremos de eso. El autor de la Biblia es Dios. El Espíritu Santo iluminó a estos santos hombres de Dios para que nos pudieran tener estas manuales de la Biblia. Él los santificó. Ya ahora hablábamos de que no hay perfecto, pero Dios los separó y hizo un trato con ellos como lo está haciendo contigo y como lo está haciendo conmigo en el camino de la vida si nos acercamos a Dios. No es que Dios lo está haciendo en gente que no quiere de Dios. Ya les dije, el primer paso es recibirlo, y el segundo, leerla, estudiarla, porque es el manual de vida. Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo ser un buen padre? ¿Cómo debo ser un buen trabajador? ¿Cómo debo ser una buena persona? Y a los que servimos a Dios, ¿cómo escuchar la voz de Dios y decirle al pueblo, venga, esta es la voz de Dios para ustedes? Es eso. Entonces, cuando entramos a las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que ella transforma las vidas. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, hay muchos pasajes, realmente para hablar de la Biblia, ella misma habla de ella en todas partes. Pero voy a tomar algunas pequeñas porciones de la Sagrada Escritura para que entendamos esto que estamos hablando. Está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a las iglesias de Éfeso, y les está diciendo que hay un misterio escondido para la humanidad. En el caso de los judíos también, el misterio era el mismo Cristo. Y dice, por esta causa yo, Pablo, en ese momento estaba también pasando un momento difícil en prisión, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, o sea, habéis oído esta palabra que ha sido dada y administrada para ustedes, que me fue dada con vosotros. Y dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces aquí estamos viendo que es especial porque hay un propósito de Dios.
Y entonces este misterio, mire lo que está diciendo para nosotros cómo debe llegar. Leyendo, lo cual podéis entender cuando sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo que está diciendo es, lee las sagradas escrituras y conocerás de Dios. Es bueno que alguien me hable de Dios. Es bueno escuchar predicaciones. Estudios como estos nos hacen a nosotros entender más la Biblia. A medida que vamos a ir avanzando, vamos despacio, no hay afán. Despacio y con buena letra. Recuerda, en la escuela primero nos enseñaban la A, las vocales, y después nos enseñaron a unir las vocales. Entonces, la palabra hay que irla estudiando de esa manera, para que al irla estudiando de esa manera, en la vuelta de 6 meses, un año, haya muchas cosas. Faltarán. Llevo años estudiando las Sagradas Escrituras, nunca la dejo de estudiar, cada vez aprendemos más de ella, pero vamos a llegar a un momento donde al acercarnos a ella, y si escuchamos a alguien compartiendo algo de la escritura que no está en ella o que no es así como Dios lo dice, vamos a decir, qué pesar, esta persona tiene un error frente a esto, vamos a orar por ella, no la vamos a criticar, no la vamos a perseguir, porque el propósito de Dios no es ese. El propósito nuestro es compartir la palabra y que otros sean llenos de ella. En el capítulo 5 de ese mismo libro de Efesios, sigue hablándole el apóstol Pablo a ellos, y en el capítulo 5, todo el capítulo va a hablar acerca de lo que es la vida de un creyente que ama al Señor y que es hijo de Dios. Entonces va a hablar cómo nosotros debemos. Mire qué bonito. Yo le invito a que de pronto anótalo ahí y más tarde o mañana leas Efesios capítulo 5 y va a hablar acerca de cómo debemos de vivir cuando hemos creído en el Señor. Ahora, entonces frente a esto, en el capítulo 5, en el verso 17, termina diciendo esa primera idea: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, hay que conocer la voluntad de Dios, hay que conocer la Biblia. Si no me acerco a ella, no lo voy a lograr. Y por allá, en el libro de San Juan, que está en los 4 evangelios, vamos a hablar de la Biblia y las divisiones y todo, y lo vas a notar. Es más, si me escribes y me colocas aquí debajo tu correo electrónico, yo te mando los estudios que te estoy dando, porque yo los doy en un material de 3 cuerpos, son 87 lecciones por un lado, hay muchas más lecciones. Entonces, me escribes al correo y me dices, ve, yo quiero recibirlo, o mi WhatsApp es tal, y se lo mando al WhatsApp. También, si me da su celular, se lo mando al WhatsApp, los estudios que te estoy dando, porque todos me gusta compilarlos. Me gusta que la gente aprenda poco a poco, pero que tengan su material en sus manos. El proceso de discipulado en la iglesia, todo lo vamos así. Todo el mundo termina con un paquetón así, pero cuando va a enseñarle a otro, busca su paquetón y va y comparte ese principio de Dios tan especial y tiene como su bosquejito. Entonces, si quieres tenerlo, yo te voy a regalar. No tiene ningún costo. No, hay gente que se queja de quienes usan el evangelio como lo deben usar. No, nosotros queremos que Dios nos llamó a esto y servimos a Dios. Nadie que sirve a Dios de corazón y de amor lo hace por dinero. Hay que hacerlo por pasión. Dios sustenta su obra, Dios tiene una forma de sustentar su obra, pero es Dios como lo hace, y cuando la gente madura, crecen en ese sentido. Ya por aquí me están colocando correos, saludo a Andrés Ortega, a Miguel Ángelo, Dios te bendiga. Y Robinson me coloca ahí entonces su correo o su WhatsApp y yo se lo mando ahí. Bueno, Juan capítulo 7, verso 17, el tiempo está corriendo, vamos a hacerlo durante 1 hora. Dice Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí estaba Jesús en la fiesta de los tabernáculos y en medio de esa situación la gente lo buscaba. Entonces dice que los judíos estaban preguntando por él, diciendo, ¿dónde está él? Y hubo mucho murmullo en esa fiesta. Él empezó y la gente entonces se maravillaba de lo que decía. Y como algunos hablaban mal de él, entonces él decía, no, miren por la escritura. Y ustedes van a saber si sí o no. Y es lo importante, yo quiero decirte lo mismo. A medida que conozcamos la Biblia, que nos acerquemos a ella, tú vas a decir si sí o si no.
Es lo que Dios está hablándonos a nosotros a través de estas sagradas escrituras. En el capítulo 8 de este libro de San Juan, ahí mismo voltea la hojita y ahí lo vas a encontrar en el versículo 32, que es muy especial. Esta parte del capítulo, bueno, a mí me gusta cada que enseño un versículo hablar de todo el contexto, porque la Biblia tiene una sola interpretación. Escúcheme esto. Cada texto de la Biblia tiene una sola interpretación, no miles. He escuchado decir, no, la Biblia tiene miles de interpretaciones, no, una. Y lo vamos a ver cuando estudiemos cómo estudiar la Biblia, que es una forma le llamamos hermenéutica, pero lo vamos a ver de una forma tan sencilla. Y cuando veamos cómo estudiar la Biblia, lo vamos a ver con el método inductivo, que son 3 pasitos. Vamos a cualquier pasaje en la escritura, pero tendríamos que estudiar y hacer lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Ir a todo el contexto, no mirar un solo pedacito. Entonces, cuando yo quiero entender lo que dice, hay una sola interpretación y miles de aplicaciones. Puedo tomar un texto miles de veces en miles de charlas, pero con la misma interpretación y diferentes aplicaciones. Entonces, en el capítulo 8, ¿cierto? Estaba hablando en la parte como digamos en una segunda parte de este capítulo, está hablando desde el versículo 12 en adelante, porque había un conflicto entre Jesús y los fariseos. Ellos decían, ¿de dónde viene? Y Jesús se presentaba como la luz del mundo. Y en el verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ay, qué tan especial la palabra de Dios acá. ¿Sabes por qué? Porque estaba hablando de la necesidad que ellos tenían de conocer la verdad. Porque a pesar de que ellos eran maestros de la ley, tenían intereses contrarios a las Sagradas Escrituras. Yo creo que en medio de estos estudios el Señor quiere tratar con nuestras vidas. Yo creo que si tú estás conectado, estás viendo la necesidad que tienes hoy de acercarte a Dios. Tal vez no eres libre. Ahí Él les está hablando de eso. La palabra va a hacerlos libres. Y dice, si Jesús, a través de esta palabra, os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la Biblia. Hoy que comenzamos a estudiarla, apenas a conocerla, vamos a tomar unos días más. Acuérdese, escríbame aquí debajo a qué hora le gustaría la clase. Pienso que un horario bueno sería en la mañana, bien sea 8 de la mañana o 10 de la mañana, porque los martes y los jueves estamos con la comunidad teniendo nuestras reuniones. Podemos tenerla todos los días, pero me gustaría que a las 6:30 de la tarde tomáramos un poquito más de tiempo. Es para alimentarte. Estos son enseñanzas que también nos alimentan, pero lo otro son enseñanzas. Entonces, hermano, amigos, ¿por qué no, al escuchar esto que Jesús nos habla y al mirar esto tan sencillo de la Sagrada Escritura que vimos hoy, yo siento la presencia del Espíritu Santo mientras te hablo? Yo siento que su presencia es una realidad. ¿Tú también lo puedes sentir? Yo creo que en este momento hay corazones que el Señor está quebrantando. Y hay vidas ahí que están diciendo, Dios mío, mira a nuestros hijos. Por ejemplo, en esta temporada que estamos en casa, ¿cuánto tiempo ellos están pasando viendo cosas que algunas edificarán, algunas cosas que se ven a través de medios de comunicación, películas y cosas, no van a ser de tanta edificación? Y en medio de eso yo creo que tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero educar mis hijos, yo quiero traerlos a través de tu palabra. Si dejas que Jesús entre en tu hogar, los conflictos que hoy tienes se van. Si dejas que Jesús entre en tu hogar, las cadenas van a caer. Es más, si dejas que Jesús entre en tu hogar, Él tomará control de todo. Las mentes, las relaciones, tu vida, tu economía, las situaciones que van a venir al mundo. En medio de ellas, el Señor va a estar. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo.
Si tú en esta hora estás en esa posición, yo te invito a que le digas al Señor en esta hora: Señor Jesús, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tu palabra dice que yo hallo la vida eterna y la paz. Glorifícate, Señor, en cada vida y corazón. Señor, te ruego que rompas las cadenas. Yo no sé cuántos están en su hogar en este momento atados al vicio y en este momento de estar encerrados en una casa con su familia, su temperamento, el tirar una puerta, el ser agresivo, porque es la atadura, es la influencia espiritual de maldad en la mente, es el cuerpo intoxicado. Y el Señor te puede libertar en esta hora. Dile: yo te entrego mi alcoholismo, te entrego mis drogas, te entrego mis vicios, Dios, te entrego mi necesidad, no aguanto más, quiero llorar, Dios mío, pero muévete, Dios. Señor, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias por las personas que nos escuchan a esta hora, por los que después van a mirar este video. Y permite que seas tú tratando con cada uno de nosotros. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la gloria, de toda la honra y el honor. Rompe cadenas en esta misma hora por el poder de esta palabra, Dios mío. Rompe cadenas, quiebra yugo, Señor, y permite que haya bendición para las vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, una invitación. Si crees que una persona necesita escuchar una palabra como esta, envíale este link a alguien para que pueda crecer en Dios, crecer en su palabra y fortalecerse y que la gente pueda acercarse a Dios. Entonces, si crees que esto puede apoyar a alguien o alguien quiere aprender a estudiar la Biblia y esto, pues mándale los links o invítalo para que se una a estudiar con nosotros estos principios de las sagradas escrituras. Qué bendición por todos los que están en esta hora. Por aquí veo a Robinson, Andrés Ortega, Flor Quintero, Juanfer. Bueno, ahí Touch me está molestando en este instante. Pero sí, veo a varios, a Mauro, Pastor Mauricio Tálvaro, qué bendición tenerte por acá. Angélica, a mi papá, a Brigitte Borda, la esposa del hermano Omar, qué bendición. Gloria Vasco, a Álvaro Ochoa, Levis, Dios te bendiga. A un amigo del alma que tengo hace muchos años y que lo estimo mucho. Hace unos días estaba orando por ti. Tenía una carga muy grande por ti, Carlos. No sé qué está pasando en tu vida, pero hace como un mes y una semana el Señor me traía y te está viendo unos videos tuyos por allá con otras personas. Solo Dios sabe. Qué bendición, qué bendición. Bueno, Dios les bendiga en esta hora. Permite entonces que podamos seguir. Colóqueme el horario. Si no me coloco un horario, colocaré por acá la posibilidad de hacerlo. Otras personas me decían: pastor, ¿y si lo hacemos a las 10 de la noche? La dificultad es que en las noches quisiéramos tener a las 6:30 el tiempo con la iglesia, ¿cierto? Y mínimo sería a 7:30, aunque no habría problema. Yo no sé si esto es lo que más me gusta hacer. Entonces, que el Señor sea haciéndolo. A eso me llamó Dios. Y si es en la noche, no tengo problema, porque me decían: acostamos los muchachos, es que y nos quedamos mejor y es más fácil trasnochar de quedarnos viendo películas por ahí, nos quedamos escuchando el Evangelio. Yo no tengo problema. Si a esa hora estamos aquí conectados, díganme. Para eso me llamó Dios y qué bendición hacer la obra del Señor. Dios les bendiga a todos, les amamos. Saludos de mi esposa de dama. También la vamos a tener por aquí hablando con nosotros, que a mí me encanta sentarme a escucharla a ella también. Esa es una bendición muy grande. Dios les bendiga a todos.